Aquí seguimos con todos ustedes después de un partidazo que hemos vivido espectacular entre Huelva y Atlético Torroxeño. Recomiendo que lo veáis, sobre todo el final, que ha sido apoteósico. Seguimos aquí en la playa de la Costilla, en Rota. Tenemos el penúltimo partido de esta jornada con todos vosotros en directo. Mentidero Cádiz, quinto clasificado, se enfrenta al Málaga Fútbol Playa, tercer clasificado, que puede aprovechar también la derrota del Atlético Torroxeño por 6-4 e incluso ponerse en segunda posición, empatado a puntos con el Torroxeño, o al menos empatado a puntos en el segundo puesto. Vamos con este partido entre el Mentidero de Cádiz y el Empie Málaga Fútbol Playa, partido de, podemos decir, también de alto voltaje. Se enfrentan el quinto contra el tercero al arrancar este partido y vamos a disfrutarlo. En la primera vuelta ganó el Málaga por 3-0, sí que es cierto, pero no obstante tenemos mucho espectáculo visto. Entre estos dos equipos siempre nos dan mucha calidad. El Mentidero, lo están viendo ustedes, de naranja, el Málaga con los colores del Málaga de fútbol, con estas franjas blancas y azules. Están haciendo ahí el saludo y la arenga en el equipo, y se preparan los colegiados, ahí los ven, para hacer el sorteo. En breve arranca este partido. Local de portería Fofi, con el 4 Pablo Gómez, con el 5 Hitor, el 10 para Joselito, con el 11 Álvaro Otero, el 12 para Poti, con el 13 Juanmi, 14 Abraham, 17 Coma, 18 Gatica, 19 para Oscar y con el 20 Juan Osa. Se preparan ya los dos equipos listos para este partidazo, el penúltimo de esta jornada 10. Vamos a repasar rápidamente, si alguien no lo quiere saber cómo han acabado los partidos, que baje el audio en estos momentos. Primer partido a las 5, victoria aplastante del Marbella 13-3 contra el Victoria Beachsoccer. Tenemos también en el segundo partido gran victoria del Fran Mejías a 0-3 contra el Gestión y Calor Córdoba. Y luego este tercer partido que hemos vivido, que ha sido hace escasos minutos, remontada espectacular del Fútbol Playa Huelva, infligiendo así la segunda derrota temporada al que era el líder hasta el momento, el Atlético Torroxeño. Victoria por 6-4, los 6 goles, mejor dicho, los han marcado en la última parte, los últimos 12 minutos de partido. Menuda animalada de partido, y vosotros no me lo perdería por nada del mundo. Pero ahora estamos aquí preparados para el Mentidero Cádiz, Málaga Fútbol Playa, que esto empieza enseguida. Arranca el partido ahí con ese disparo del Mentidero directamente. Le ha tocado en la barrera y se lo queda el portero, en este caso Juanmi. Ese número 13, que ya la mueve para ese número 10 para Joselito. Joselito de nuevo, Juanmi. Vamos a ver este partido, yo creo que va a tener también mucho espectáculo. Vamos a ver cómo salen los dos conjuntos. El Málaga, recordemos que es tercero, es la división de fútbol playa del Málaga Club de Fútbol, del mítico equipo que ahora mismo milita en la Liga Hypermotion, en la segunda división española, en el fútbol 11, en el fútbol hierba. Lo intentaba el Mentidero en primera ocasión, se va directamente fuera, va a ser córner. Le ha tocado un jugador del Málaga, un Málaga que, como curiosidad, tiene también a dos jugadores japoneses, y lo intentaba en primera instancia el Mentidero. Ha ido directamente fuera ese intento del jugador que estaban viendo ahora mismo en sus pantallas. Va a ser la primera posesión del Málaga en este partido. La tiene el portero Dona. Rigaud, Antonio Rigaud, ambos internacionales españoles.
en Fútbol Playa. Ahí viene Rigaud. Rigaud consigue encontrarla. Encuentra a su compañero. Creo que era Kosuke Matsuda. Intentaba el disparo. Joselito se ha ido fuera. Otra ocasión más para el Cádiz. Lo tiene de nuevo el Málaga por mediación de Dona. No consigue encontrar a sus jugadores. Ahí está de nuevo Dona para elevarla. Pasan 2 minutos de este partido. Vamos a ver, tiene aquí el espacio. ¡Ahí la chilena! Iba muy directa esa chilena, pero se ha ido directamente fuera. Y me parece que ha sido Matsuda. Es el número 4. Lo decíamos, tiene dos jugadores japoneses el Málaga en este equipo de Fútbol Playa. Son el número 4 Kosuke Matsuda y el número 7 Takaki Oba. Así que jugadores que tendremos que tenerle un ojo. Vamos allá con el mentidero. Intentaba esa elevación, no lo consigue. Se la queda el Málaga. Cuidado con el disparo del Málaga. Se va fuera ese tiro. Lanzamiento. Está avisando el equipo malagueño. El aviso que se lo apuntamos a Roberto Galindo. Ahí intentaba ahora conseguirle al mentidero y parece que ha sonado el silbato, porque ha sido fuera. Y se mueven los banquillos. Posesión para el mentidero de Cádiz. Se va a preparar en estos momentos para sacar con el pie. Ahí va, cuidado con ese disparo que le da a un jugador. Le dan las piernas de un jugador. Vamos a ver. Lo intenta conseguir, intenta controlarla. Se va directamente a las manos de Donas. Había caído un jugador del Málaga. El árbitro no ha pitado nada. La mantiene los malagueños. Ahí está Matsuda para intentar recibir, pero en ese cambio lo mueve hacia otro jugador. La tiene el Málaga. Cuidado con esa elevación. No llegaba nadie. Se va directamente fuera. De momento se están dejando ver los dos equipos. Poco a poco. No quieren escatimar en costes. Quieren ir a lo seguro. Otero. Pero ahora el portero de nuevo, que le pasa hacia el otro lado. No están especulando ninguno de los dos conjuntos. Sí que es cierto que ya hemos tenido varios disparos y varias ocasiones. Y algún que otro córner. Ahí la eleva. Intentaba llegar a algún jugador de mentideros. Pasa ese balón a la arena. Se la queda Dona. Se la queda el Málaga Fútbol Playa. Ahí intentaba controlarla. No lo consigue. Era un jugador del Málaga. Finalmente se va fuera. Será posesión para el Cádiz. Juanmi. La eleva. Intenta encontrar a su jugador. No lo hace. Ahí la está moviendo el mentidero. Parece que quien está teniendo la posesión es el mentidero. No obstante, no nos podemos olvidar del Málaga. Es un equipo que ataca muy rápidamente. Ahí lo vemos, el gran ejemplo la tiene de nuevo, era Adrián López. Y finalmente la ha dado en un jugador del mentidero. Será córner para el Málaga Club de Fútbol Playa. Se prepara precisamente ese número 19, Adrián López. Suena el silbato para el juego. Va uno de los árbitros a hablar. De hecho se está quejando un jugador de Málaga de que le están empujando. Ahí vamos. Estamos en la playa de la Costilla en Rota. Queda este y otro partido para cerrar la jornada 10. Vamos. El Málaga al disparo. Buen disparo. Que se ha ido directamente a un jugador del mentidero. Otro córner más. Le apuntamos el disparo a ese número 8. Carballo. De nuevo Adrián en el córner. Allá va, con esa elevación. Se va directamente fuera de banda. No ha conseguido conectar con ningún jugador.
Llegamos al ecuador de esta primera parte. Sigue el empate a 0. Hemos vivido unos cuantos partidos en el que no se ha movido el luminoso en los primeros compases. Y ahora ese balón que se ha quedado directamente Dona. A la mano de Dona. Vemos a Matsuda, uno de los japoneses, lo comentábamos en este partido. Hemos visto otro japonés en el partido del Huelva, que además ha tenido mucha importancia. A Kaguma. Ahí viene Dona, se va perfectamente del jugador de Mentidero. Cuidado, está muy alejado, pero Dona la ha podido despejar con la cabeza sin problema. Muy seguro el portero del Málaga. La tiene de nuevo el Mentidero por mediación de Joselito para Juanmi. Juanmi la eleva para su compañero. La vuelve a retrasar. Lo dicho, no quieren escapular. Escapular no, especular. Escapulat son los del Sabadell, que también tienen unos colores muy similares a los del Málaga. Ahí lo intentaba, se ha caído un jugador del Mentidero. Los árbitros dicen que no hay nada. Todo sigue igual. Ahí ese buen pase de Dona, Dona. Llegaba. No había nadie para ayudar a ese centro perfecto del jugador del Málaga. Se va directamente fuera ese balón después de que el Mentidero de Cádiz lo intentara controlar. La mantiene el Málaga. Matsuda la eleva. En este caso no era Matsuda, era Oba. Taki Oba. Ahí lo vemos de nuevo, ese número 7. Oba. Ahí viene Oba para intentar controlarla. No lo consigue. Ese es Carballo. No puede controlar al Mentidero. Se la vuelve a quedar el Málaga Fútbol Playa. Consigue salir. Cuidado con esa contra que es muy buena. Ese puede ser un disparo. Buen chute y buen gol. Buena jugada del Mentidero. ¡Gol! Asistencia de Juan Osa. Y el gol de este jugador que están viendo ahora mismo en pantalla. La ha pegado perfectamente. Gran jugada después del robo. Y el gol que me da a mí, que se lo vamos a apuntar, es el número 18. Gatica. Gol de Gatica, de Pablo Gatica. Y tenemos el primero del partido a favor del Mentidero de Cádiz. Y se pone 1-0 en el marcador después de esta buena jugada. Asistencia número 20, Juan Osa. Gol número 18, Pablo Gatica. Pues de momento el Mentidero, que ya estaba avisando de antes, es quien se pone por delante en el marcador. Pues mira, al final el mal del narrador ha hecho efecto, porque habíamos dicho que en los dos partidos anteriores no había habido goles en la primera parte. Pues en este me han escuchado los del Mentidero de Cádiz y han marcado el primero de este partido. La tiene el Málaga, cuidado que hay mucho espacio. Puede ser una buena oportunidad. Se va por la banda. Tiene que parar. Vamos a ver cómo la eleva. Intenta conseguir elevarla y empalmar la volea. No lo puede rematar. Y ahora falta. Falta del Málaga sobre el Mentidero de Cádiz. Vemos ahí al jugador que se ha hecho daño. No consigo ver bien el número. Ahí ahora mismo, sí, ahora mismo la falta ha sido de Pablito. A Pablito. La falta del jugador del Cádiz. Y ahí lo tenemos. 3 minutos 30 para que acabe la primera parte. Vence el Mentidero de Cádiz 1-0 con gol de Gatica. No confundir con Yo soy tu Gatica. Es Pablo Gatica, goleador de momento en este partido. Juanmi de nuevo para el goleador, para Pablo Gatica. Intentaba encontrar a su jugador, sale perfectamente Matsuda para parar ese balón. Seguirá siendo posesión. Saque de banda para Mentidero de Cádiz. De nuevo la retrasa para Juanmi. La va a elevar Juanmi. Le da unos toquecitos para encontrar un pase, pero ese pase se va directamente a las manos del portero del Málaga, de Dona, de Francisco Donaire. Ahora se ha caído Matsuda. Intenta encontrar Dona, la despeja el jugador del Cádiz. Ahí en la arena ha jugado una mala pasada, pero en una gran ocasión. Matsuda la eleva. De nuevo para Dona. Lo tiene Matsuda. De nuevo para Dona, la sigue retrasando. Parece que el Cádiz está presionando la primera línea fácilmente. Ahí venía Matsuda, la despeja un jugador del Mentidero de Cádiz. Corner
Corner no, saque de banda, la tiene Matsuda, de nuevo va a intentar empalmar la chilena, salió perfectamente Gatica para pararlo, atención con Cádiz, que sale, es una buena ocasión al contraataque, la intenta elevar, va a intentarlo, pero el intento ha sido estéril, se había puesto Matsuda por delante, el intento que se lo vamos a apuntar, es el número 11, a Otero. La tiene Dona, 2 últimos minutos y acabamos la primera parte. Dona le encuentra a su jugador y menudo golazo que acaba de hacer. ¡Gol! Y es Matsuda, uno de los japoneses. No era Matsuda, era Oba, el otro japonés. Es el número 7, que estaba totalmente solo y ha clavado una chilena preciosa. Golazo de Oba. Vemos ahí cómo le ha clavado para empatar el partido. 1-1, Mentidero 1, Málaga Club de Fútbol Playa 1. Y menudo pase. Sobre todo el control con el pecho de Oba es precioso. No ha podido hacer nada el portero, no ha podido hacer nada Juanmi. Y el Málaga que avisa y responde. Se pone 1-1 esto. Queda 1:53 para que termine el primer periodo del partido. El intento desde el centro que se ha ido directamente fuera. 1-1 el marcador, 2 golazos, sobre todo una jugada combinada entre Juan Osa y Gatica para marcar para Mentidero Cádiz. Y luego Oba, control perfecto con el pecho, chilena perfecta y golazo que se ha sacado de la manga el japonés, uno de los japoneses. Cuidado, Mentidero totalmente solo, intentaba el pase, no ha podido controlarlo para poder rubricar el gol. Ahí intenta salir, intenta el shot potente, ha dado en un jugador de Mentidero Cádiz, pero finalmente el último en tocar ha sido otro jugador del Málaga, por lo cual será saque de banda para Cádiz. Juanmi, casi la roba un jugador del Málaga. La saca con la mano, encuentra en una esquina. Ahí intentaba la chilena, no lo ha podido controlar. Ahí viene Gatica, pero bien defendido por un jugador del Málaga. Y la tiene que despejar ese número 14. Abraham. Se va afuera. Balón para el Málaga Club de Fútbol Playa. Dona la adelantaba para Antonio José Mayor. De nuevo Dona para Mayor. Mayor la controla, la vuelve a retrasar. Últimos segundos de esta primera parte. Aquí estamos en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Mentidero Cádiz, Empi, Málaga Club de Fútbol Playa. La tiene Juanmi, la tiene Mentidero. Cuidado que sale el buen control. No la ha podido rubricar ese control y se lo queda. Cuidado, el Málaga va a tener una última ocasión. Pocos segundos para que termine esto. Se cayó un jugador de Mentidero. Los árbitros dicen que no. Y se acaba. Se terminan los primeros 12 minutos. Efectivamente, ahora sí con ese segundo silbato nos lo ha confirmado el colegiado. Y ya lo ven, empata 1, partido muy igualado. Era algo esperado. Se había adelantado Mentidero Cádiz con ese gol de Gatica. Y luego Takaaki Oba, uno de los japoneses del Málaga Club de Fútbol, con una chilena y una volea espectacular, ha empatado el choque. Primeros 12 minutos en Rota. Y todavía nos quedan 24 de un partidazo que promete emociones fuertes. Empate a 1.
Regresamos a Rota, está cayendo poco a poco el sol en la playa de la Costilla, en Rota, en Cádiz. Pero lo que no cae es el espectáculo que nos está dando el fútbol playa. Menuda jornada 10 que estamos viviendo. Recordemos que aquí inicia la segunda vuelta de la primera división masculina de nuestro fútbol playa. Y que podréis vivir todo en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. De momento en este partido, el penúltimo de esta jornada 10. 1-1 entre Mentidero de Cádiz y Málaga Club de Fútbol. Goles de Pablo Gatica y de Takaki Oba. Se preparan los jugadores para arrancar esta segunda parte, segundo periodo. Están preparados los jugadores para ese saque. Y ahí vemos cómo por parte del Málaga tenemos a Takaki... Perdón, tenemos a Kosuke Matsuda. Atención, cuidado, precisamente Matsuda, dispara Matsuda. Era un buen intento, pero finalmente la ha podido parar el portero. Ahí vemos a uno de los japoneses, a Matsuda. El otro ha sido quien ha marcado. Takaki Oba. Vamos con el córner, directamente a las manos del portero del Mentidero de Cádiz, que había empezado este partido ganando. Y el Málaga ha conseguido empatarlo. Allá vamos. Balón para Mentidero. Intenta elevarla. Se da perfectamente. Cuidado que hay mucho espacio. Intenta el disparo. La ha dado en un jugador del Málaga. Va a ser córner. Directamente se ha ido fuera. Se va a intentar disparar en cualquier momento. Se ha hecho daño Carballo, ese número 8. Se para el juego por ello. Ahí va, el córner. Pues viene el portero, venía Juan... Creo que era Juanmi. Se tiene que ir corriendo a la portería porque si no... la portería que daba vacía el Málaga tenía una ocasión vital. Finalmente Carballo ha decidido dársela a su portero. Allá va. De nuevo la eleva. ¡Cuidado con ese chilena! ¡Y llegó! La volea y el gol. En el rechace, gol. Pues conexión japonesa. Gol de Matsuda. Después de la volea espectacular, que si hubiera conseguido rubricar la Oba, hubiera sido una maravilla de gol. Pero también se lo contamos. Vemos ahí la repetición. Cómo la ha pegado Oba. La había parado el portero. Y luego... ha llegado perfectamente a parar ese balón. Y luego Matsuda, pues un poquito de suerte y también de pillería para marcar el segundo del Málaga al empezar esta segunda parte. Esto es un 1-2 para los malagueños. Ha remontado en menos de 3 minutos, podemos decir, sin contar el descanso. Cuidado que intentaba el Mentidero controlar ese balón. Y finalmente parece que va a ser... ¿va a ser falta? Parece ser que... sí, parece ser que va a ser falta. No hemos visto bien el resultado del colegiado. Sí, va a ser falta a favor de Mentidero Cádiz en contra del Málaga. Vamos a ver que lo va a intentar. Ahí viene Mentidero. Es una falta, podemos decir, peligrosa, pero ese balón se va muy elevado por encima de la portería de Dona. Allá va Dona. Presiona el Mentidero de Cádiz.
de primeras y cuidado que se ha equivocado de gol. Han aprovechado el error del Málaga y gol en este caso de Joselito. Gol del 10 del Mentidero de Cádiz. Vuelve a empatar el partido. Error de comunicación entre el portero y el jugador del Málaga. Ahí lo vemos a Dona. Se ha equivocado. Dona, lo vemos claramente. Bueno, es que Carballo le había dado el balón y Dona quería tirarla más centrada. No obstante, ahí en esa volea no la ha podido controlar y Joselito pues ha estado el más listo de la clase. Y ahí se ha quedado solo y ahí Dona no puede hacer mucho. Empata de nuevo el Mentidero de Cádiz. Ya lo decíamos que la igualdad iba a ser la tónica de este partido y nos lo están demostrando. La tiene el Málaga. Intentaba llegar el disparo rápido en Málaga, pero le ha tocado un jugador de Mentidero. Será córner para el Málaga. Recordemos, Málaga tercero en estos momentos. 6 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 19 puntos. Mentidero Cádiz lo tenemos quinto. 5 victorias, 1 empate, 3 derrotas, 16 puntos. Están cerca el uno del otro. Al final, si por un casual Mentidero ganaba, empataría con... Empataría en este caso con el Málaga. Y en estos momentos se podría poner hasta incluso en cuarta posición. Empatado con el Málaga. Dependiendo del average también, el Málaga mantendría esa cuarta plaza, esa tercera plaza, porque ahora mismo bajaría a la cuarta porque el Fútbol Playa Huelva, después de su victoria, estaría con 5 empates y 5 victorias, pero todavía no ha perdido ningún partido. En cambio, el Málaga ha perdido 2, por lo cual por puntos tendría más... Estaría en este caso, el Málaga cuarto, Mentidero quinto. Si ganara Mentidero, empatarían a puntos y por el average entiendo que el Málaga mantendría el cuarto puesto, porque recordemos que en la primera vuelta quedaron 3-0 a favor del Málaga. Así por gol average se lo llevaría el equipo malagueño, a no ser que Mentidero gane por más de 3 goles. O en este caso por más de 5. De momento, 8 minutos, 11 segundos y acaba la segunda parte. Mentidero está avisando. Está avisando cada vez más y ahora hay falta. Falta del Málaga. Y esto va a ser falta sobre ese número 11. Álvaro Otero. La falta del 10 de Mayor del Málaga. No porque sea Mayor, sino porque es su apellido. Va a ser un tiro libre muy, muy, muy peligroso, porque está casi en la línea de penalti. Así que puede ser una oportunidad para que Mentidero Cádiz se ponga por delante de nuevo en el marcador. Se va a preparar Otero para el lanzamiento. Puede ponerse de nuevo por delante Mentidero. Muchos goles estamos viendo en el primer compás de partido. Lo hemos visto. En este segundo estamos viendo de momento uno. Vamos a ver si hay un segundo. Ahí viene. ¡Paradón! ¡Lo paró Dona! Gran parada al buen chut de Otero. Se lo para Dona. El disparo era raso y cruzado, pero ese tiro lo ha parado el portero. El 1. Un incondicional en las categorías de la selección española. La tiene el Mentidero de Cádiz. La eleva Juanmi. Intentaba encontrar a un jugador. No lo consigue. La consigue controlar. De milagro se la queda Cádiz. Dispara. La ha tocado en un jugador del Málaga. Sigue teniendo el balón el Mentidero Cádiz. Juanmi. La eleva para encontrar a su jugador totalmente desmarcado. La retrasa de nuevo. Ahora calma tensa en el partido. Sigue el empate a 2 en el marcador.
La tiene de nuevo el Mentidero y Dona. Se ha caído. Y ese control finalmente da la sensación que se le va a quedar el Málaga. Después de ese teje-maneje, de esa peleita con Juanosa. Vemos la repetición. Lo había cogido bien Juanosa, pero se ha resbalado y el balón se ha caído. Y en cambio Dona había cogido el balón. Y Juanosa lo ha intentado, pero no ha podido ser posible. Va a ser falta, va a ser tiro libre para el Málaga Fútbol Playa. La tiene de nuevo el Málaga. Intentado en este caso por la vía corta. Dona. La tiene Dona. Con calma, el Málaga Fútbol Playa intentaba de nuevo robar ese balón para forzar la pérdida y tener una ocasión clara. La tiene el Málaga, cuidado, hay mucho espacio. No consigue controlarla el jugador. Ahora vamos a ver si intenta la volea la chilena. Ahí viene la chilena, se va un poquito desviada por el lado izquierdo de la portería de Juanmi. Buena ocasión. Lo tiene de nuevo, cuidado el Málaga, cuidado con ese cabezazo, es gol. El error de nuevo del Mentidero y otra vez la conexión japonesa. Ahora ha marcado Oba. De nuevo segundo gol del 7 del Málaga. Y error de nuevo del equipo del Mentidero. Ahí Juanmi delante del portero y Oba no de ningún segundo en darle un toquecito precioso para marcar y que no llegara ningún jugador de Mentidero. Se pone por delante el Málaga. Se pone de nuevo por delante el Málaga. 2-3. Cuando estamos en el Ecuador de esta segunda parte, de este segundo periodo del partido. Estamos viendo buen fútbol playa de momento aquí. Y ahora ese intento del Mentidero que se va directamente fuera. A las manos de Dona. La tiene de nuevo el Málaga. Cuidado con la oportunidad. Ahí la tenía de momento. El Málaga sigue teniendo el esférico. Se cae un jugador. Los árbitros dicen que no hay nada. Mentidero la toca. Será posición para el Málaga. Estaba viendo la repetición del gol de Oba, el segundo. Y el error es claro de comunicación entre los jugadores de Mentidero de Cádiz. Muy similar al gol que ha marcado precisamente el Cádiz. Cambiando que al final el gol es de cabeza y el otro ha sido de pillo, aprovechando el error de comunicación. Pero bueno, 2 goles de comunicación. La tiene de nuevo el Málaga con Dona. 2-3. Ha vuelto a la calma tensa en el partido. Sigue cayendo el sol y llega la noche en Rota. Pero todavía nos queda un partido. A las 10 tenemos el Playa de San Javier Rosas Platja. También un buen partido de fútbol playa. La roba el Mentidero. La tiene de nuevo esa chilena. Las manos sin problema del portero. La había robado bien Pablito. Y cuidado de nuevo esa oportunidad. Ahora de nuevo se la queda Dona. De nuevo balón para el Málaga. Intenta irse. Se ha caído un jugador. Era Adrián López. Se la queda Juanmi. 4 minutos. Intentaba volear perfectamente ese número 11 Otero. Se va directamente a las manos del portero y se para el juego porque parece que se ha hecho daño Otero. Vemos ahí la repetición de esa chilena. Fácil y sencillo para el portero, aunque la verdad es que la fuerza que le ha hecho ha permitido que lo haya podido parar con el pecho y con las manos. Pero le ha costado un poco moverse, Eso es que el lanzamiento iba con mucha potencia. Ahí se ha parado el juego. 4 minutos para que termine la segunda parte. Está venciendo el Málaga 2-3.
con goles de los japoneses. Doblete de Takaaki Oba y gol de Kosuke Matsuda. Lo tiene Dona. Vuelve a moverse el tiempo. Ha intentado marcharse perfectamente Adrián López. Adrián López delante de él. Buena defensa de Aitor. Aitor Monfort. La tira hacia la portería del Málaga. La mantiene Carballo, defendido por Pablito. Sale muy bien la defensa. Mira Poti, quien está intentándolo controlar. Se cae un jugador de Mentidero. Sigue el juego Pablito. Balón para Dona, que se queda el balón con las manos y se cae Dona y es falta. Es falta de Dona y me parece que va a ser amarilla. Efectivamente. Efectivamente, por esa falta. Dead sobre Dona. Cuando el balón ya estaba en sus manos. Eso está cartulina amarilla y se va precisamente al banquillo el jugador. Entra Goma. La falta ha sido de Pablito, del capitán. Se va a preparar con todo su tiempo Dona. El tiempo está parado a 3:19 para que termine la segunda parte, que se estaba haciendo un poco larga. Muchas interrupciones. La intenta sacar en corto, lo consigue. De nuevo Dona. La intenta elevar directamente a las manos del portero de Juanmi. Se mantiene el 2-3. Los goles por parte de Mentidero de... En este caso... eran de Gatica y de... Joselito. Y ahora ha habido falta. Falta sobre el Mentidero y además peligrosa, peligrosa. De momento... Efectivamente, sí, falta peligrosa, peligrosa de Mentidero. Falta de Oba sobre ese número 12. Sobre Poti. Falta peligrosa, a ver la repetición. Pero parece que sí, que le había puesto la pierna. Vemos ahí la repetición. Sí, efectivamente se ha caído. Ha sido Oba, de hecho se quejaba con vehemencia Poti, que tiene una muy buena ocasión para empatar de nuevo el partido. Recordemos que la primera que ha habido así de tiro libre cercano la ha parado Dona. Esta es más lejana y más difícil. Viene Poti y la arena le ha jugado a su favor. Gol de Poti. Golazo del 12 de Mentidero de Cádiz para volver a empatar el partido con ese tiro libre directo que no tenía oposición más que la arena. Y ha jugado en su favor. Marca el 12, marca Poti. Estos vuelve a ser empate a 3. No ha podido hacer nada Dona. Lo hemos visto. Porque la arena le juega una mala pasada, a Dona. Y a favor de Poti, que le ha dado ahí. Yo creo que ese tiro raso ha ido con intención Poti de hacer algo así. Volvemos. 2:46. Sale el Cádiz. Cuidado. No era el Cádiz, era el Málaga. La tiene Matsuda. Carballo. Matsuda. Atención, que ahora ha salido como un toro. Como un Miura el Mentidero para robar ese balón y poder marcar un cuarto gol para ponerlo por delante. La calma el juego de nuevo. Con Mayor. Para Dona. Intenta de nuevo Mayor, Dona
cómo presiona el goleador. El último goleador de este partido, Poti. La pincha mayor. De nuevo para Dona, que lo intenta con la mano. Ahí intentaba buscar a un jugador. La despeja el Mentidero. Saque de banda. Lo tiene de nuevo. Intentaba, era Oba. Sale a la contra Mentidero. Atención con ese disparo. No ha llegado. Era un disparo, un centro, era un pase raro. Y finalmente Otero ha enviado el balón fuera de la portería. Ya la tiene Málaga. Último minuto y medio de segunda parte. Empate a 3. Partido bonito que estamos viviendo en Rota. Muchos partidos bonitos estamos viviendo en Rota. Ahí intenta la chilena. Llegaba Carballo. Creo que era Carballo. La chilena de Oba, que se ha ido fuera de los dominios. Qué bien lo ha controlado con el hombro. Y sí, creo que era... No, era Mayor. Era Mayor quien estaba ahí para darle con la cabeza y no la ha podido dar porque no ha pasado por su trayectoria. Ocasión clara del Málaga. Se para el juego, hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Mentidero por tirar el balón fuera. Más fuera de lo que era normal. Y la tarjeta que se la vamos a apuntar es el número 9, Sierra. Todavía estoy anodado con el control, con el hombro de Oba, esa chilena. Y no ha llegado Mayor. Hubiera sido el cuarto del Málaga, hubiera sido un golazo. Pero todo sigue igual. Último minuto, segunda parte. Empate a 3. Buen partido, muchos goles estamos viviendo. Ya tenemos 6 en 2 partes. La controla, la mueve, la controla, la disfruta. Como les gusta elevar el balón en el fútbol playa. Dona se equivoca. La salva Matsuda. Pero esa salvada se ha ido directamente fuera de banda y es una buena ocasión para Mentidero Cádiz. Intentaba controlarla. Buena jugada ensayada la tiene ahí. ¡Qué poquito le ha faltado a esa buena jugada! Que finalmente no ha podido rubricar Otero. Ese número 11. ¡Qué buena jugada! Con ese cabeceo y finalmente a las manos de Dona, que la tiene. Últimos segundos. Vamos a ver qué inventa Carballo. De nuevo para Dona. Vamos a ver qué hace Dona. Dona la intenta encontrar a un jugador, no lo consigue y no. No hay tiempo para más en esta segunda parte. Menuda segunda parte hemos vivido. Porque estamos igual que antes. Empate. En este caso a 3 goles entre Mentidero Cádiz y Empi Málaga Fútbol Playa. Espectáculo garantizado mientras cae la noche en Rota. Tenemos el 3-3 y todavía nos queda la batalla de los últimos 12 minutos. Aquí, en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Os esperamos.
Van a volver los jugadores al terreno, a la arena, con este empate a 3 en la primera división de el fútbol playa masculino, del mejor fútbol playa del mundo, que lo tenemos aquí en España. En este caso en Rota se reúnen los mejores jugadores. Mentidero Cádiz por un lado, tenemos por el otro el Málaga Club de Fútbol Playa, y hemos podido observar cómo ha habido un sorteo entre los dos capitanes. Al parecer que es por el empate que están teniendo ahora mismo en el marcador, y se ha decidido que el Málaga vuelva a sacar y en cambio el Mentidero se quede en el mismo campo. Al final ha sido el propio Mentidero que lo ha decidido. Pablito se veía claramente. Pero quedan 12 minutos y mucho espectáculo por ver aquí en el YouTube de la Real Federación Española. Arranca los últimos 12 minutos de este partido. Partidazo que estamos viendo y que están viendo el marcador 3-3 para ninguno de los dos. Mentidero Cádiz, Málaga Club de Fútbol Playa. Goles por parte de Mentidero, de Poti, de Gatica y de Joselito. Ahora se cae un jugador de Mentidero en el suelo. En la arena se para el juego. Nos ha pitado penalti. Parece que es el capitán, que es Pablito. Por parte del Empi Málaga Fútbol Playa, pues ha sido el doblete de japoneses. Doblete de Takaki Oka, número 7. Y en cambio Kosuke Matsuda ha marcado uno más, es el número 4. Vamos allá con ese disparo cruzado que se ha ido directamente fuera. Dona la tiene de nuevo Mayor para Dona. Mayor. La tiene de nuevo el portero. Cuidado que se equivoca, pero mantiene la posesión el Málaga. La tiene Dona. De nuevo, balón para el Málaga. Mayor. Mayor intenta la volea. Buena volea, pero no ha salido mordida. El disparo de Carballo, el paraguayo, que se ha ido directamente fuera. Ahí ahora había retrasado el balón, pero con mucho peligro el equipo del Mentidero. La eleva. Intentaba el disparo. Ha tenido que salir Dona a pararlo. Buen movimiento del Málaga ahora mismo. El Mentidero está avisando poco a poco. No han pasado ni 2 minutos y parece que Dona se ha hecho daño, ¿eh? Se ha hecho daño después de esta parada. Y se prepara ahora mismo. Parece que se está recuperando. Todo está correcto. Y todo sigue igual. Preparado Matsuda. Dona que se recupera. Se había hecho daño en la zona del estómago. Y calma tensa. 2 minutos han pasado. Quedan 10 y acabamos el partido. Empate a 3. La tiene Matsuda. De nuevo Dona. Intentaba controlar al Málaga. Se va directamente fuera. Será servicio de Banda. Lo intenta. Dona de nuevo. La vuelve a retrasar. Vamos a ver qué intenta el equipo malagueño. De nuevo Matsuda. Matsuda controlándola, en este caso era Mayor. Cuidado con esta chilena. La arena había jugado una mala pasada al portero de Oba. De nuevo los japoneses atacando y haciendo virguerías como esta. Iba directo a la portería si no fuera porque iba muy hacia abajo.
Ahí va Dona. Dona de nuevo. Y vuelta a empezar. La mantiene. Cuidado con esa chilena de nuevo. ¡De nuevo! Ha aparecido Oba. Parece que estamos demostrando una calidad tremenda. Menudo control de Oba. Pero es que esa mano de Juanmi es una barbaridad. ¡Qué paradón de Juanmi para evitar que se ponga por delante! ¡Y ay! Ha habido gol en propia. Gol en propia del Mentidero. ¡Qué lástima! Porque la mano salvadora de Juanmi era preciosa y al final ha sido estéril. ¡Qué pena! Quería despejarla Joselito y no lo ha podido hacer. Una lástima. Error clamoroso del jugador. Se pone por delante el Málaga. 3-4, no 4-3, como ven ahora mismo en el marcador. Gracias a nuestros queridos compañeros de realización que han podido hacer el cambio. Ahí lo intentaba ahora el Mentidero. Le ha dado en un jugador de Málaga que le ha intentado disparar a ver si había suerte y se ha ido directamente fuera. Con este resultado el Málaga se pondría tercero de momento. Ahí llegaba el Mentidero con esa chilena. La ha despejado el portero sin muchos problemas. Ha ido perdiendo fuelle cuando el disparo iba yendo hacia la portería. De nuevo Dona. Lo consigue sacar para el Málaga. La eleva. Sale un jugador de Mentidero a controlar ese balón. Lo consigue. Ahí lo tiene. Se cae ese jugador. Y ahora, bueno, parece que se han caído dos jugadores y el árbitro para el juego y parece que va a ser falta. Parece que va a ser falta, se ha parado el juego. Ahí veíamos ese número 11, a Otero. Y el árbitro que está conversando con ellos después de esta jugada, en el que estaba involucrado Roberto Galindo también. Finalmente no ha sido falta de ninguno. Ha sacado el Málaga porque la posesión la había perdido el jugador de Mentidero, Otero. La posee el Málaga con Dona, que la pasa rápidamente para encontrar a uno de los japoneses. Será Oba para intentar el lanzamiento. Se va directamente fuera porque la ha repelido Joselito, el autor de gol en propia. También de uno de los goles de Mentidero. 3-4, 7 minutos, 9 segundos. Dona la eleva fuera. La para rápidamente Juanmi para disparar, pero yo creo que ha tenido más corazón que cabeza ese tiro. La tiene Dona de nuevo. La mantiene de nuevo el Málaga. Está presionando muy arriba el Mentidero para marcar el cuarto. Lo tiene de nuevo el Málaga. Cuidado con ese cabezazo. Peligrosísimo. Que finalmente acaba fuera. Era un buen intento del Málaga, que quiere el quinto y al menos conseguir un poco de tierra de por medio. La tiene Juanmi, la tiene Mentidero. Sale a defender y a presionar el Málaga. Ahora momentos de imprecisiones. Juanmi, de nuevo para su compañero. Intentaba encontrar a otro jugador con la cabeza. Viene de momento. Cuidado con ese intento. ¡Qué bonito lo que intentaba el Mentidero! El pase de Pablito. Y creo que era Otero quien había, o que quería, mejor dicho, enganchar esa volea y se ha ido directamente fuera. Vamos a ver la repetición. Qué bonito lo que acaba de hacer. No era Otero, era Abraham. La 14, es que no me había fijado bien. Cuidado con ese control. Se va directamente fuera. Va a ser córner.
Ya hemos pasado el ecuador de esta última parte. Quedan 5 minutos 12 segundos. Se prepara Oba para lanzar el córner. Lo va a elevar. Allá va Oba. La eleva Oba. Pasa el tiempo, ahí viene Oba, cuidado, estaba muy solo, pero ha salido un jugador de Mentidero a despejar ese balón. La mantiene el Málaga, Mayor la retrasa para Dona. Dona la eleva para su compañero, la vuelve a elevar y cuidado, que era muy peligroso lo que ha hecho. Pero mantiene la posesión el Málaga, la mantiene Carballo. Dona, cuidado Dona, pero al final se la queda con las manos. El portero del Málaga Club de Fútbol Playa. Atención a esta oportunidad. Se va completamente solo. El Mentidero puede empatar el partido. ¡Y lo hace! ¡Menudo golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Mentidero! El gol, en este caso, del Lojo. Óscar Lojo la ha pegado perfectamente en el poste, en la escuadra. Ahí no llega y estaba el otro portero. En este caso estaba el otro portero del Málaga, no estaba Dona. Y finalmente, ¡gol! El gol del Mentidero para empatar el partido. Y ahí precisamente vuelve Dona, después de los minutos del portero suplente. Y en este caso vuelve a empatar el partido. Cuidado que sale el Málaga. Ese es Matsuda. Era una muy buena jugada individual, pero finalmente no ha podido controlarla y se la queda el portero. Juanmi se la queda de nuevo. Allá va Juanmi. El sorteo, como nos comenta nuestro compañero Cristian, siempre es en el tercer cuarto. Es algo que debíamos decir. Y al final lo hemos visto, como el Mentidero se ha quedado en su campo, en el campo en el que ha jugado el segundo, y el saque lo ha tenido el Málaga. Dona de nuevo. La eleva para su compañero, vuelve a ver elevación. Cuidado que estaba totalmente solo. Salvador, ese jugador de Mentidero. Y ahí sale corriendo, era Pablito precisamente. Delante de él está Matsuda, se cae, la consigue robar y finalmente se la queda el Málaga. Era Oba, Takaki Oba quien la había conseguido. Vamos allá con Dona. 3 minutos 30 segundos. Esto está empate. Con este empate en estos momentos, el Málaga empataría a puntos con el Fútbol Playa Huelva. Mentidero de Cádiz seguiría en quinta posición con un punto más. Pero todavía quedan 3 minutos y puede pasar cualquier cosa. Ahí vemos a Dona. La tiene de nuevo. Cuidado. En este caso el empuje no ha servido de mucho. Se quejaban de una posible falta. No es así. Mantiene la posesión el Málaga. Ahí la intenta controlar. Que bien se va el jugador. 2 contra 1. Precisamente para intentar robar ese balón. Se va perfectamente. Ahí está muy bien esa defensa. Y finalmente la consigue llevársela en Mentidero de Cádiz. 2 minutos 40 segundos. Casi para que termine este partido. La intentaba controlar Lojo. Se le ha ido ese balón fuera. Ahí va Dona. Dona la intenta controlar. De nuevo. Ahí va Dona. El Málaga. Buen control de cabeza. Ese Soba, autor de 2 goles. Va a intentar la chilena de nuevo. Y creo que le ha dado en el palo. No, la ha despejado Juanmi con los puños. Buena parada de Juanmi para evitar que se vuelva a poner por delante. Pero es que Oba tiene una calidad con las chilenas tremenda. Buena estirada del guardameta del Mentidero Cádiz Club Deportivo. Se cae un jugador de Málaga y cuidado que es falta. Es falta del Mentidero. Y es una falta muy peligrosa. Y en el momento en el que estamos puede ser clave. Y la falta se la ha llevado ese número 19, Adrián López.
Vamos a ver, porque es una grandísima oportunidad para el Málaga Club de Fútbol Playa para ponerse por delante de nuevo. Está muy cerca, casi en la cepa del área de penalti, pero un poquito más lejos, también un poquito más escorado hacia la derecha de sus imágenes. Vamos a ver qué intenta. Es que queda ya poco para que termine este partido. Y mucho por ver. Vamos a ver qué hace Adrián. Juanmi, bajo palos. Importante este lanzamiento. Ahí viene Adrián. La paró Juanmi, pero viene el rechace. Es gol. El rechace. Gol. En este caso, golazo de Roberto, que ha sido el más listo de la clase para aprovechar el rechace. Buena parada de Juanmi, pero Roberto estaba ahí listo para poder aprovechar el rechace. Buena parada del guardameta, buen disparo de Adrián, pero Roberto ahí estaba. No ha dejado duda alguna de poder marcar este golazo y ponerse de nuevo por delante al Málaga. Esto está 4-5, partido muy igualado. Málaga con esta victoria, lo decíamos, se pondría tercero de la clasificación con 22 puntos. Empatado con el Atlético Torroxeño, que eso hay que decirlo también. Vamos a ver qué hace el Mentidero. Queda 1.48. Le da en el cuerpo ese saque del Mentidero. La eleva Juanmi. Juanmi intenta elevarla, ahora va a ir con todo, nada. Ahí viene Juanmi. ¡Al palo! ¡Al palo! Ese lanzamiento, se ha caído un jugador. Se ha caído un jugador del Mentidero y los árbitros dicen que no hay nada. Se ha caído un jugador y los árbitros dicen que no hay nada. Cae la noche en Rota. Qué bonita está vista en la puesta del sol. Vemos a Juanmi, ese disparo al palo. Y bueno, parece que ha habido ahí un pequeño golpe con el brazo de... creo que era Matsuda. Efectivamente, y se ha hecho daño el jugador. Pide disculpas Matsuda. Pero ocasión importantísima que ha desperdiciado el Mentidero. Ese disparo de Juanmi que se ha ido al palo directamente. Y cuidado que está avisando y todavía queda 1 minuto y medio de partido. Puede pasar cualquier cosa, pero el balón de momento está en los dominios del Málaga. Ahí la tiene Mayor. Cuidado que venía un jugador de Mentidero para... pero la tiene el Málaga. Ese centro se ha ido muy largo. Vamos a ver cómo intenta el Mentidero ese pase de campo a campo con la mano del portero. No ha sido bueno. La tiene Oba para Dona de nuevo. Dona intenta controlarla, lo consigue salvar el Mentidero, se la queda Juanmi. Estamos ya inmersos en el último minuto. Ahí llegaba, pero llega Dona, que se ha puesto por delante y a parar, pasar y parar el juego. Mayor para Dona. Vuelve a parar ese balón. Está pasando el tiempo. 35 segundos. La tiene de nuevo el Málaga. Va a intentar estirar al máximo el tiempo para que no venga nadie. Viene Juanmi y se la queda Juanmi. Se cae un jugador, pero sale corriendo el portero. Ahí viene Juanmi. No puede conectar con Joselito. Y se va afuera y cuidado. Están protestando. Y me parece que el árbitro va a amonestar a algún jugador. Hay conversaciones, de hecho se quejan. Parece que ha habido cartulina amarilla. Y va a haber tarjeta roja. Pues tarjeta roja al banquillo. Parece que... no hemos visto a quién ha sido. Así, parece que es al entrenador. Efectivamente. Tarjeta roja al entrenador de Mentidero. Al señor Alejandro del Amor.
Pues tarjeta roja en el partido. No es la mejor manera de terminar el choque. Pero vamos, el árbitro no da ningún segundo. Míralo, ahí está. Tarjeta roja para el señor entrenador Alejandro de la Mor Camacho. Siguen discutiendo, el balón está parado y queda ya poco. No es un buen momento para el mentidero. Y cuidado que parece que ha habido otra tarjeta roja. Y me da la sensación que ha habido otra expulsión. Por este barullo que hemos escuchado, no lo hemos podido ver en cámara, pero da la sensación de que ha habido una expulsión más. Quedan 15 segundos para que termine el choque. No es la mejor manera de terminar un partido, pero parece que Mentidero no está nada contento con las decisiones arbitrales finales. Y esto se va a acabar. Dona con el balón. La victoria para Málaga. Se va a poner tercero empatado con el segundo, con el Atlético Toroxeno. A no ser que Mentidero lo intente. Se escapa el balón. Viene el Málaga y aquí se va a terminar el partido. Se acaba el partido en Rota. 4-5 en el marcador. Gana el Málaga Fútbol Playa contra el Empié. Después de unos últimos segundos de tensión en el que ha habido quejas por parte del equipo del Mentidero por las decisiones arbitrales. Pero hemos visto un muy buen partido de fútbol playa. Partido muy sufrido por los dos equipos, pero que al final el Gato al Agua se lo llevó. El Málaga Fútbol Playa con un gol de Roberto Galindo cuando quedaba menos de 2 minutos para que terminara el partido. Cae la noche en Rota, pero eso no significa que termine el fútbol playa. Nos queda un partido para cerrar la jornada 10. Nos falta el Playa San Javier, Rosas Platja. Después de 2 grandes partidos que hemos vivido en estos turnos, de las 7:30 a las 9 menos cuarto. Queda el último, que cierra la jornada 10 a las 10. En menos de, bueno, un poquito más, porque seguramente tendrán que calentar los equipos. Tenemos el San Javier, Rosas Platja. Os espero enseguida aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol.